Muy buenos días, amables televidentes. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nueva vez en País 2024, el programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos. Recibo con mucho agrado desde Fuerza del Pueblo a Inocencio García, miembro de su dirección central y encargado de la Secretaría de Asuntos Dominico-Haitianos de esa organización política. Don Inocencio, un placer que usted venga temprano acá a acompañarme. ¿Cómo está? Muy bien, no creo. Muchas gracias por la invitación. Mire, la responsabilidad política que se deriva en que su partido tiene distintas áreas, el área de economía, el área de obras públicas, el área de salud, deportes, asuntos dominico-haitianos, ligados a las propuestas, la atención a temas importantes como ese, pues me permite que, teniéndolo a usted acá frente a la pantalla con los televidentes, nos hable Fuerza del Pueblo en una eventual situación que llegue en 2024 a dirigir República Dominicana políticamente, esa parte tan importante de una situación tan difícil como es la situación haitiana migratoria que nosotros vivimos, padecemos, y la realidad de ese país, lamentablemente la realidad social y económica que tiene. ¿Ustedes cómo están planificando abordar tan delicado tema, tan delicada situación? Bueno, precisamente el jueves pasado, la semana pasada, el presidente Leonel Fernández encabezó una reunión con las diversas secretarías temáticas, a eso que usted se estaba refiriendo. ¿Cuáles son las secretarías temáticas? Bueno, efectivamente las que tratan los temas sectoriales, ¿no? Salud, educación, obras públicas, red vial, porque también tenemos una sobre temas viales, economía, planificación y desarrollo, educación superior, la que trata el tema de la función pública, en fin, ¿no? Ahí son 56 secretarías entre orgánicas y temáticas, ¿no? Entonces, a esas secretarías temáticas le denominamos que es como debe ser el gobierno en la sombra, porque son las secretarías que tienen que formular, que contribuir a definir políticas, ¿no?, en cada una de esas áreas. Y el jueves, repito, el jueves de la semana pasada, el presidente Fernández encabezó ya la primera reunión para la elaboración del programa de gobierno, ¿no? Es decir, temprano estamos dando inicio a los pasos, lo está coordinando el licenciado Rafael Camilo, que ustedes saben que fue ministro, fue director de la antigua Oficina Nacional de Planificación, fue superintendente de banco, fue también director de aduana, es decir, una persona y además académico. Es el que está encabezando todo el conjunto de las secretarías para la elaboración del programa de gobierno. En este caso, en el caso de la Secretaría de Relaciones Dominico-Haitianas, bueno, ya nosotros tenemos avanzado bastante material y propuestas que le hemos ido entregando al presidente Leonel Fernández, porque nosotros entendemos que, como yo lo veo, es decir, sin ser jefe de Estado, un área de política exterior tan importante como esa, lógicamente que ante la presencia de un estadista del nivel del presidente Fernández, hay que constantemente estar consultando, ¿no?, cuáles van a ser las líneas de definición de una política exterior nueva, que tiene que ser nueva, con respecto a, ya usted, don Grego, lo ha avanzado, es una situación inédita. Es decir, tiene que ser una política exterior que propenda a que la República Dominicana adopte internamente, ¿no?, decisiones que le permitan al Estado Nacional, al país, al pueblo dominicano, no sufrir de manera total
porque ya la estamos padeciendo las consecuencias de ese deterioro tan grande donde desde la Fuerza del Pueblo señalamos que ya no hay Estado en Haití. Es decir, ya no podemos hablar, en el caso de Haití, lo hemos dicho muchas veces, de Estado fallido, porque es que ninguna de las instancias del Estado, es decir, Congreso, Poder Ejecutivo, Justicia, están funcionando. Es decir, lo que significa que entonces no hay Estado. Entonces, lógicamente, que vamos a definir eso, tiene que ser una política exterior totalmente distinta. Eso no quiere decir que si se instala y se normaliza un gobierno constitucional en Haití, nosotros no vamos a procurar, como debe ser siempre en diplomacia, una buena vecindad con Haití, pero debe ser con otros parámetros, ¿no? Debe ser con otros parámetros en la medida en que, por un lado, hay que definir políticas, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de la inmigración ilegal haitiana en la República Dominicana? Ese es un primer reto, ¿no? Muy bien, pero y le hago un paréntesis para ir a la par con el desarrollo de lo que usted está explicando ante la eventualidad de que ustedes lleguen a gobierno, que es importante. Entonces aprovecho y le menciono en ese sentido, hemos visto que el gobierno, la Dirección de Migración, ha indicado recientemente que nunca como ahora, y dan datos estadísticos de la cantidad de repatriados por mes que están teniendo, por ejemplo, en este año. Entonces, si hay esa acción ahora de repatriar en cantidades interesantes, si es que son interesantes los números que ellos indican, ustedes, como usted ha indicado, buscarían otra forma en el manejo de política exterior hacia el tema Haití. Bueno, miren, las deportaciones no deben pararse, porque es una de las instituciones constitucionales de cada Estado, ¿no? O sea, eso no debe ser negociable, ¿no? Ahora bien, cuando el gobierno actual señala de que está deportando mucho, es porque está dejando que entren muchos, ¿no? Es decir, ahora tenemos una situación de una irregularidad donde se puede decir que realmente tenemos un desorden migratorio, ¿no? Es decir, con respecto a ese fenómeno, porque, por ejemplo, no podemos comparar un proceso migratorio de Haití hacia la República Dominicana de hace, qué sé yo, 20 años, con cuando tú tenías posibilidades de, primero, no había el deterioro material, ¿no?, de la infraestructura productiva, humana, institucional de Haití. No, eso no existía. O sea, se podía inclusive dialogar. Tampoco hace 20 años no te encontrabas con el control de más de 200 pandillas, ¿no?, que están controlando casi el 80% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, ¿no? Y es una situación que se ha convertido aparentemente en permanente. No, prácticamente no es permanente porque los mismos organismos internacionales están procurando, ya en la visita del secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que tuvo el 1 de julio, el sábado pasado, en Haití, bueno, él insistió en recomendar al Consejo de Seguridad precisamente la Fuerza Militar Internacional para intervenir a Haití. Y yo recuerdo que en algún momento, en otro de sus programas, yo le dije a usted que habría que determinar qué tipo de intervención militar, ¿no? Pero en fin, el hecho es, don Gregory, que las deportaciones no son negociables, ¿no?, ¿verdad? Es decir, el Estado Dominicano, cual que sea, cualquier gobierno tiene que deportar no solo a haitianos, sino a todo ciudadano extranjero que esté en condiciones de ilegalidad en territorio nacional. Bien, entiendo que son esbozos los que usted puede entregarnos hoy día en lo que sería el programa, por supuesto, por razones evidentes. Claro. Ahora bien, ¿puede República Dominicana, independientemente del gobierno, del partido de gobierno que lo dirija, puede República Dominicana
tomar decisiones, se puede decir, de fondo, trascendentales, que puedan influenciar la situación en Haití, o solamente podríamos tener capacidad de poder, en cierto modo, controlar lo que sucede acá adentro respecto a la migración? O sea, la vía dominicana es el control interno, Ya. es decir, la regulación, ¿no? Por ejemplo, una política inteligente no solamente puede estar definida por las deportaciones, porque déjenme decirle, las deportaciones, si lo vemos, prácticamente es saco roto, porque permanentemente estamos, además muy caro el proceso, ¿no? Aparte de eso, Sí. ¿no? Entonces, Sí, porque si se deporta, si se saca, pero el flujo de entrada permanece, o sea, estaríamos haciendo nada. No, nada, estaríamos en una política poco inteligente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vías? La vía es que tú tienes que, de manera definitiva, enfrentar lo que yo le llamo una economía subterránea en la frontera, ¿no? Esa economía subterránea ilegal que se produce en la frontera, donde lamentablemente participan sectores, ya todo el mundo lo sabe, sectores militares dominicanos, participan instituciones, personal también civil, inclusive participan actores haitianos de aquel lado, ¿no? En connivencia con autoridades dominicanas. Hasta que no resolvamos eso, nosotros no podíamos hablar de una verdadera política de tanto de deportación como de regulación migratoria. Y cuando hablo de regulación migratoria, lógicamente que nosotros tenemos que ser responsables en el sentido de que debemos plantearnos cuáles son, qué cantidad de esos ciudadanos, de los que están en áreas productivas, no todos, es factible para la economía nacional y para lo que conviene al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana, qué cantidad el gobierno, el Estado Nacional tiene que regularizar. Porque nosotros tampoco podemos negar derechos, ¿no? Es decir, gente que tiene ya un determinado tiempo, la República Dominicana, que se comporta bien, que es buen ciudadano, pero tú no puedes permitir el desorden que ahora mismo tenemos cuando el gobierno desde el punto de vista internacional plantea un determinado discurso y por el otro lado entonces está permitiendo ese flujo irregular tan masivo y prácticamente incontrolable, ¿no? Cuando usted se refiere a una economía en la frontera subterránea, ¿usted se refiere a una economía ilegal de comercio o de otro tipo? No es decir, ¿quiénes traen las parturientas? Usted habla del tráfico. Tráfico y del trasiego. del trasiego de personas. ¿Y ¿no? por qué usted le da la categoría de economía subterránea? ¿Pero por qué llega a economía subterránea? Bueno, porque eso se produce en todas las fronteras, ¿no? En las fronteras hay una economía formal, ¿no? El comercio formal que tenemos. Muy bien, hasta ahí se entiende. No, pero hay otra que es tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que nosotros tenemos una ley, ¿no? Y resulta que esa ley no se cumple a cabalidad porque hay una economía subterránea que obtiene recursos de ese tráfico ilegal. Y entonces es ¿no? una economía ilegal. Es una economía ilegal y yo le llamo economía subterránea porque no está dentro de los cánones y de las corrientes normales de cruce de frontera, ya sea de mercancías, ya sea de productos agrícolas, o sea de personas. Entonces, hasta que nosotros no ataquemos ese mal, ¿no? Porque puede la República Dominicana, don Gregory, sostener un crecimiento 2021 de un 28.3, después de un 30.3 y luego a un 33.6 de
partos de mujeres haitianas que ingresan a la República Dominicana. No, no, estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos, ¿no? Muy bien, don Inocencio, pero entonces con lo que usted describe, que se entiende muy bien, en esa economía, y vuelvo al tema, en esa economía ilegal, subterránea de la frontera, el Estado Dominicano tiene gran responsabilidad. Pero claro ¿correcto? que sí, claro que sí. Es decir, nosotros tenemos que ver la parte en este gravísimo problema que tiene, que yo digo que es existencial, ¿no? ¿Es existencial en qué sentido? En el sentido de que tú tienes un Estado colapsado y tiene a seres humanos de aquel lado y tiene además una situación geopolítica mundial donde a esa situación de colapso de ese Estado no se le está prestando atención a nivel de la comunidad internacional, y las potencias que son las que tienen las posibilidades de arrimar el hombro, ¿no? Y no dar tantas vueltas para atacar el principal mal que está deteriorando la vida humana de aquel lado y que nos está afectando a nosotros, son las grandes potencias, léase Estados Unidos, Canadá. Se están dando pasos, pero por ejemplo, el mismo secretario general habla de una ayuda de 720 millones de dólares. ¿Y usted se sonríe por cuál razón? Bueno, porque hay a otros países que se le están entregando más de 70.000 millones de dólares que están en guerra y se le entregan armas. Y sin embargo, ahí para Haití no se busca una solución, no de intervención militar, sino de una ayuda de especialistas policiales y militares que desarmen a esas bandas, y que yo diría que ninguna de esas bandas se atreverían a enfrentar una presencia militar organizada que no sea tipo sí. MINUSTAH, sino que sea de inteligencia y que tenga inclusive alta tecnología precisamente para desarmar a esas bandas. Porque, por ejemplo, la pandilla 50 segundos monitorea parte del área donde está el sector justicia en la zona metropolitana de Puerto Príncipe con drones, ¿no? Entonces, ¿dónde que está la solución? La solución está en que si tú solamente dedicas 720 millones de dólares y solamente entregado el 23%, es decir, alrededor de 166 millones de dólares, ante un derrama de esa magnitud, lógicamente que tú lo que estás indicando que ese problema realmente no lo quiere enfrentar y que además prácticamente Haití está siendo abandonado por la comunidad internacional. Y entonces la República Dominicana, es decir, el liderazgo nacional, tiene que verse en ese espejo de que tenemos una situación estructural de aquel lado, que hay un deterioro humano miren, lo que está ocurriendo, yo he pensado mucho, he reflexionado mucho sobre cómo calificar lo que está ocurriendo en Haití, y yo diría que son las devastaciones de Osorio del siglo XXI. Es decir, lo que produjo, ¿no?, el despoblamiento de la parte occidental de la isla en el momento 1605, 1606, cuando España tenía el control de la isla La Española, y que por razones de impericia de Felipe III, que fue el que, entre las medidas que se adoptaron, dice Juan Bosch que adoptó la más peregrina, que fue esa de poblaciones. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Bueno, pues se produjo, por razones de la lucha colonialista que se producía y que se produjo en todo el Caribe, entonces se produjo Haití. Bueno, pues yo lo estoy comparando, lo que está ocurriendo ahora, con
prácticamente se puede equiparar a la despoblación de los principio del siglo XVII, cuando hubo esa despoblación, porque resulta que toda esa población está viniendo hacia la República Dominicana, en todos los niveles sociales, no solamente en la masa, el pueblo pobre, sino que están viniendo clase media, está viniendo, se están mudando empresas para este lado. Y entonces yo siempre pregunto, don Gregory, si se están mudando los poderes fácticos de Haití para acá, ¿cómo se resuelve ese problema allá? ¿No? Entonces, es decir, lo que nosotros tenemos es realmente una situación en términos históricos. Yo creo que esta es la situación geopolítica más grave que hay en la región, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una guerra con Haití, pero se puede decir por ese desfondamiento social que hay, por esa fractura, no solo del Estado, sino lo que eso ha traído y está trayendo como consecuencia, que es la terrible fractura de todo el tejido social haitiano, y que lógicamente por ejemplo, si las pandillas controlan alimentos y controlan el agua, ¿qué significa eso? Bueno, tú no puedes vivir sin alimentos y sin agua, ¿no? Tú no puedes vivir constantemente siendo violados, en familias enteras violadas colectivamente por pandillas. Pero además hay un aspecto que nosotros tenemos que proyectar hacia el futuro, y es el problema de la salud mental, don Gregory. ¿En qué sentido usted lo menciona? Bueno, porque imaginémonos las tensiones psicológicas que tiene esa población, que está constantemente bajo tiro, violaciones a familiares, quema de viviendas, asesinatos a mansalva. Entonces, todo ese desplazamiento está viniendo hacia acá. Entonces, el factor salud mental, que esa es otra de las variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y si además le agregamos lo que dice la OPS, de que entre un 35 y 55% en la República Dominicana sufre de trastornos mentales, neurológicos, por consumo de sustancias, ¿no?, drogas y suicidios, estamos hablando de entre un 35 y un 55% en la República Dominicana. Y si le agregamos entonces ese otro factor de una inmigración que viene afectada, que está afectada, o sea, es decir, nos pasaría a nosotros, a mí, a usted y a todos, si nosotros tuviésemos una situación de esa naturaleza. Es decir, que por eso la fuerza del pueblo, y con el presidente Fernández, que ya encabezó esa primera reunión para el programa de gobierno, se va a presentar un programa de gobierno que no va a ser un programa de gobierno común. O sea, nosotros tenemos, dijo el presidente Fernández, que hay que dar un gran salto, hay que reorientar el país, porque realmente, lamentablemente, don Gregory, tenemos en la actualidad un gran desorden. Lamentablemente este gobierno no sabe qué hacer con los grandes problemas, al grado de que se gastan 8.000 millones de pesos en publicidad de la presidencia, y sin embargo el director de Compras Públicas y Contrataciones, el señor Carlos Pimentel, señala que el programa de medicamentos de alto costo es insostenible. Pero sin embargo se gastan 8.000 millones de pesos en publicidad, y a eso hay que agregarle que desde enero a mayo, nosotros hemos endeudado al país, este gobierno ha endeudado al país en 5.480 millones de dólares, es decir, 1.096 millones de dólares mensuales, que representan 102.300 y pico
de millones de pesos mensuales, ¿no? ¿Solo para qué? Bueno, para comprar opositores como está ocurriendo. Bien, don Inocencio García, usted ha mencionado en distintas ocasiones el estado de elaboración en que se encuentra la propuesta de gobierno de Fuerza del Pueblo. ¿Hay una fecha estimada para darlo a conocer, ese programa de gobierno? No, lógicamente que un programa de gobierno debe ser realizado por eso lo estamos haciendo con anticipación, ¿no? El presidente Fernández se ha ocupado de que empecemos temprano, ¿no? Porque estamos empezando temprano, precisamente, dice él, para no entregar cualquier cosa a la sociedad dominicana, cualquier propuesta, ¿no? Porque definitivamente este país necesita otra reforma, ¿no? De mayor calidad, porque primero este gobierno, yo que tengo experiencia de Estado porque participé en ese proceso de reforma en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, este gobierno va a dejar totalmente en ascuas las instituciones del Estado, eso por un lado, y por el otro lado, los mismos cambios que se están dando a nivel internacional, todo este mismo tránsito de un orden mundial ya distinto. Hay dos bloques, un bloque oriental encabezado por China y Rusia, por los BRICS, ¿no? Que están representando más de un tercio de la población mundial ya, con más de un 20% del Producto Mundial, del Producto Interno Bruto Mundial, y por el otro lado, problemas del mundo occidental al cual nosotros pertenecemos como socio menor, ¿no? ¿Verdad? Le hace Estados Unidos y Europa, que está en una situación bastante distinta. Entonces, ¿qué significa eso? Que el presidente Fernández, previendo todo ese cuadro, tanto interno como el cuadro mundial, por eso hemos empezado temprano, y yo imagino que ya a finales de este año, muy bien, ya el programa de gobierno tiene que estar listo, tomando en cuenta de que se presentó ya un programa novedoso para las elecciones del 2020, de la Fuerza del Pueblo, es decir, de los 7 pilares que son, a mi modo de ver, son, agregándole otros elementos, pero son 7 pilares donde la República Dominicana daría un salto cualitativo y tendríamos un país recuperado y tendríamos también un país que avanzaría hacia cotas de desarrollo más altas, que es la que nosotros necesitamos en este país. Bien, volviendo al tema que ha ocupado la mayor parte de este conversatorio, don Inocencio, que es Haití, sobre todo la parte que tiene que ver con la frontera, lo que ocurre en la frontera dominico-haitiana, quisiera conocer, ¿es tan grande y tan grave y tiene una magnitud de dimensiones tan amplias esa situación en la frontera que bastaría con controlar allí y el enfoque que ustedes están haciendo va hacia la frontera? ¿Qué sucedería también de parte de ustedes de atender, o si lo obviarían, el cumplimiento de la ley que establece un 80% de mano de obra nacional y un 20% de mano de obra extranjera? Sí, mire, yo creo que quizás avanzando alguno de los pilares de lo que pudiera ser la política exterior de la Fuerza del Pueblo con respecto a ese importante tema, ¿no? Tú tienes por un lado el pilar frontera, ¿no? ¿Qué significa el pilar frontera? Bueno, frontera significa comercio, ¿no? Siempre hemos dicho que el comercio debe ser una estrategia de lucha contra la pobreza, porque resulta que por ahí pasa mucha riqueza, ¿no? En consecuencia, le decíamos a la comunidad internacional
que si se modernizasen las aduanas haitianas, pudiésemos inclusive tener aduanas gemelas para beneficiar más a Haití que a la República Dominicana, para que ellos tengan capacidad de recaudación de aranceles, aranceles, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, la Fuerza del Pueblo tendría, y esos son de los temas que se están ya ventilando, que poner atención al tema fito y zoosanitario que se ha olvidado. ¿Cuáles son los temas fito y zoosanitarios? Que tienen que ver con control de enfermedades, tanto en animales que se puedan importar como en productos agrícolas, que también eso se ha abandonado, ¿no? Hemos tenido suerte en eso. Hemos tenido suerte sin saber si hemos tenido suerte, porque uno no sabe si hay afectación en ese sentido. Se nos va el tiempo, no quisiera que la parte del 80-20 usted me la deje de tocar. Bueno, ¿qué actitud tendrán ustedes? El 80-20, porque nosotros tenemos que cumplir con la ley, el 80-20 tiene que ser enfrentado, pero tiene que ser enfrentado de manera gradual, lógicamente, porque no es que tú vas a irrumpir. No he visto, don Inocencio, ningún gobierno atendiendo a acatar ni de forma parcial ese aspecto. Pero la Fuerza del Pueblo va a tomar en cuenta ese aspecto. ¿Y se atreverán no que se atreverán, podrán mencionarlo ustedes eso? Sí, pero claro que sí, porque eso está en la ley, eso está en la ley. No va a ser afectada la industria nacional, no van a ser afectados los sectores de la economía, donde esa inmigración está presente, pero no solamente esa inmigración, sino también otras inmigraciones extranjeras. Entonces, lógicamente que sí, que la Fuerza del Pueblo va a tomar en cuenta un desmonte gradual del 80-20. Interesante escuchar eso y, por supuesto, interesante ha sido lo que usted nos ha expuesto sobre esa parte que sería de política exterior, de relaciones y de decisiones en torno a tan delicado, como ya lo había indicado, tema que es la inmigración haitiana, las relaciones dominico-haitianas. Muchas gracias, don Inocencio García, por representar a su partido Fuerza del Pueblo acá en País 2024. Gracias a usted. Muy bien. Señores, continuamos con el desarrollo del programa.